explotó de donde salió, en el lugar de donde salió. Les voy a mandar ese video. Es increíble. Va el misil y en lugar de llegar a su lugar de destino, no. Y aquí se da la media vuelta, ¡pum!, y explota al lugar de donde salió. Entonces, ahorita, ¿manda usted? Como boomerang. Boomerang. Como el boomerang. El boomerang que va y regresa. Sí. Exactamente. Entonces, es impresionante cómo el pueblo de Israel está siendo protegido por el Señor. El Señor que no duerme y que es el guarda del pueblo de Israel. ¿Y qué creen? Pero que también nosotros somos parte de su pueblo. Y también nos protege. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, el arrebatamiento ya está cerca. Bueno, vamos a ponernos de pie para que los niños se vayan a su iglesia, a su escuela bíblica. Padre celestial, Dios Todopoderoso, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad ahorita que estamos vivos de alabarte, de bendecirte y magnificar tu nombre. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo acompañe a estos niños que se van a su escuela bíblica, igualmente que a su pastora, que los bendigas y los protejas, Señor, y los guíes y los instruyas en tu camino. Y te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice: amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. Aplauso, Señor. Aplauso. Pasen a la escuela bíblica. Vamos a iniciar el tema: testimonio del poder de Dios en tu vida. Abrimos la Biblia entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. 6:9. Y ahí faltó una cita bíblica. Vamos a ver en la segunda columna, en la columna del medio. Me pones por favor Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bien, la palabra de Dios dice así. Apocalipsis 6:9. Lo pones aquí, por favor, lo pones en Reina Valera. Eso es. Dice: cuando abrió el quinto sello. Sí, por favor. ¿Ya está listo? Sí. A ver, perfecto, muy bien. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Entonces, aquí encontramos una gran cantidad de personas que murieron. Dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Estas almas ya estaban con Dios. Estaban con Dios. Y vamos a verlo entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Lo leemos, Apocalipsis 26, versión de Reina Valera, por favor. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Lo repetimos? Todos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero estos
no son los que corresponden a la primera resurrección. Estos, dice la palabra de Dios, que son los que se quedaron a la gran tribulación, pero ya tenían conocimiento, ya estaban preparados. Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, igualmente en versión Reina Valera. Y nos dice la palabra de Dios: y vi tronos. Está en la tercera columna. Sí. Y vi tronos, por favor. Sí. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hasta ahí nada más. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Y cómo dice el tema? Testimonio del poder de Dios en tu vida. Y les menciono a ustedes de que muchos de los hermanos en Cristo, muchos de los pastores, ya somos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Así que ya debemos estar preparados. Si no entramos en el primer arrebatamiento, pues debemos de luchar por estar con Cristo Jesús. Porque ya somos nosotros, ya tenemos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Dice, las almas de los decapitados, o sea que les quitaron la cabeza, les cortaron la cabeza, por parte o por causa del testimonio de Dios, testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Se quedaron a la tribulación y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y tampoco recibieron la marca en su frente ni en sus manos, pero tuvieron ¿qué cosa? Tuvieron el galardón de estar, ¿a dónde? En el reino del milenio. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Aplauso al Señor. Ahora bien, en la vida cotidiana, todos nos creemos inocentes. ¿Quién dice que mató? Nadie, ¿verdad? Todos nos creemos inocentes y nos sentimos con el derecho para juzgar a los demás. Bien, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, en la Biblia de las Américas. 8. ¿Dónde estamos, hijo? Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, la mujer sorprendida en adulterio. Mijito, y en la columna de en medio vas a poner, por favor, el libro de Levítico 20:10. Levítico 20:10. Y en la tercera columna me anotas, por favor, Levítico 20:10 en la versión TLA. Y en la tercera columna me anotas, por favor, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Correcto? ¿Amén? Amén. Amén. Entonces iniciamos. Vamos a ver. Con Juan 8:1. La mujer sorprendida en adulterio. Usted lee el número 1 y yo el 2. Bien. Avanzamos. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo.
Y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Había momentos en que Jesús también enseñaba cómo. Parado, Sentado. parado y sentado. Sentado. Algunas ocasiones Jesús también les enseñaba sentado. Seguimos. 3. 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Le dijeron, fíjense, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta judía. Una secta judía, y los escribas eran los escribientes. Entonces le llevaron a Jesús una mujer que había cometido ¿qué? Adulterio. ¿Qué cosa es adulterio? Es una relación sexual fuera del matrimonio. Amén. Entonces dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Imagínense nomás. En el acto mismo del adulterio fue sorprendida esa mujer. 5. 5. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Dice que en la ley mosaica, en la ley de Moisés, la mujer tenía que morir. Pero vamos a ver qué nos dice la ley mosaica. Entonces vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice. Levítico 20:10. Si alguien tiene relaciones sexuales con una mujer de otro hombre, con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Entonces no solamente es el hombre, no solamente es la mujer. ¿Quiénes son? Los dos. Porque aquí dice, y en la ley de Moisés, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, ahí los fariseos están mal. Porque dice que no solamente van a apedrear a la mujer, sino que deben de morir. ¿Quiénes? Los dos. Fíjense cómo está hecha la trampa ahí, fea, ¿no? Es como cuando al maestro le quiere levantar abandono de empleo y no se sabe defender. Debemos de saber todo lo de legislación escolar. ¿De acuerdo? O su acta administrativa y no sabe ni por qué. Y debemos de saber cuáles son las condiciones para levantar un acta administrativa. Bueno, adelante. Seguimos. Si alguien tiene relaciones sexuales, Levítico 20:10, con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Entonces van a ser condenados los ¿quiénes? Los dos. Los dos van a ser condenados. Y nos dice Deuteronomio, ¿cuál fue? Fue Levítico 20:10, sigue Deuteronomio 22:22. Deuteronomio 22:22, en Reina Valera. ¿Cómo dice? Nueva traducción viviente. En Nueva Traducción Viviente. A ver, por favor, ¿lo lee usted? Sí, señor. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Entonces vuelve a repetir la Biblia. Si el hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos, ¿qué cosa? Los dos, ¿qué cosa? Los dos deben morir. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento qué dice? Nada más dice la mujer. No. Bueno, yo no había leído. No, aquí dice Juan 8:5, eso están diciendo los fariseos, pero eso está mal, porque la Biblia dice que deben de morir los dos, no nada más la mujer. Y en primera, a ver, búsqueme en primera de Corintios 6:9. A ver, primera de Corintios, capítulo 6,
versículo 9, versión Reina Valera. ¿Qué nos dice aquí? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te confundas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. No dice ni la adúltera. No, dice ni los adúlteros, porque aquí los dos, ¿qué cosa? Cometieron adulterio. Entonces, en el Antiguo Testamento los apedreaban y los mataban a los dos. Y aquí viene Jesús, viene la gracia de Dios y nos dice, bueno, cometiste adulterio, no entrarás al reino de los cielos. Pero como ahora tenemos la gracia, dice el Señor, si te arrepientes, yo te perdono. ¿Qué decimos? Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos? Le damos las gracias al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. ¿Eh? Ahora bien, entonces tenemos nosotros lo que nos dice la Biblia. Los escribas y los fariseos acusaban a Jesús y lo que querían ellos era encontrarle una falla para condenar a Jesús. Pero, ¿por qué no acusaron al hombre también? Porque ellos querían tenderle una trampa a Jesús. ¿Cuál era la trampa? Fíjense. Si Jesús decía o recomendaba el perdón para la mujer, entonces Jesús iba a estar en contra de la ley. ¿Por qué? Porque iba a demostrar que Jesús no conocía la ley. Cuando la ley dice que deben de morir los dos. Ahora bien, si Jesús declaraba la pena de muerte para la mujer, también iba a estar mal. ¿Por qué? Porque la ley mosaica dice que la pena de muerte no es solamente para la mujer, sino para los dos. Para los dos. Pero el Señor no se dejó llevar por la ley, sino que el Señor conoce el corazón de todos y cada uno de la humanidad. Y se dio cuenta que la mujer estaba arrepentida. Estaba arrepentida. Y lo vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 6. Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. 7, por favor. 7. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Este versículo me lo pones, por favor, en la columna de en medio, en la Biblia Nueva Versión Internacional, Juan 8:7. En la de en medio, en la Biblia Nueva Versión Internacional. Ahora, veamos ustedes cómo dice. Dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó porque estaba escribiendo sobre el piso, sobre la tierra, y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Que tire la primera piedra. ¿Y quién va a estar libre de pecado? No es fácil. ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? Entonces, el 8. Súbete aquí, mijito, en la primera columna. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, o sea, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, entonces se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. ¿Por qué se fueron los mayores primero?
porque tenían más cola que les pisen. Amén. O sea, se dieron cuenta, tenían más conocimiento. Y dicen, no, pues yo ya me voy porque se acordaron de todo lo que hicieron. Por eso dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice en el 9, pero al oír ellos esto, ¿a usted le toca? Sí. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Órale, se fueron todos. ¿Por qué se fueron? Porque todos tenían un pecado. Y Jesús les dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y llegamos al 10, dice, enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Quiénes? Los que la acusaban. ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? 11. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, ¿Jesús perdonó el adulterio? Sí, porque se dio cuenta de que se arrepintió. No. Perdonó a la mujer. Jesús no perdona el adulterio. Jesús perdona al arrepentido del adulterio. ¿Amén? Amén. Sí, son cosas muy diferentes. Jesús perdona al que cometió adulterio, pero aborrece el adulterio. Gloria a Dios. Ahí está la gracia del Señor en nosotros. Ahí está. Jesús aborrece el adulterio, pero perdona al que se arrepiente de haberlo hecho. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor, todopoderoso. Gloria a Dios, todopoderoso. Ahora bien, con esto nos demuestra el Señor que la persona que diga que no ha pecado, ese es un mentiroso. Diga, yo no he pecado, eres un mentiroso. Y lo dice la Biblia. Vámonos entonces, por favor, al libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, Reina Valera. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, nos vamos entonces al libro de Primera de Juan 1:9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que sí tenemos pecado. ¿Y qué dice el 9, hermano? Primera de Juan. Primera de Juan 9, Reina Valera. 1:9. 1:9. 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos. Pero póngalo, hijo, por favor, en Nueva Traducción Viviente. Ahí está más específico, más directo, más claro. Seguimos. Primero de Juan 1:9 en Nueva Traducción Viviente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios. ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. ¿A quién? A Dios. A Dios. Si confesamos nuestros pecados a Dios. ¿Acaso aquí dice que le confieses tu pecado a un hombre? No. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿a quién le vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. Otra vez, ¿a quién le vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. Gloria a Dios. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor.
A Él le debemos de confesar nuestros pecados, solo a Dios. Seguimos. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Ya ven? Le debemos de confesar nuestros pecados solamente a Dios, a nadie más. Una ocasión me vinieron a asesorar cuando iniciábamos y me dijo el que me estaba asesorando en la Biblia: a ver, hermano, dígame sus pecados. Pero yo dije, ¿por qué te voy a decir mis pecados? No, y le dice a su esposa, ¿verdad tú que me los han dicho y yo ya ni me acuerdo? No se trata de eso. A veces tenemos un mal asesoramiento y no es correcto. Debemos decir nuestros pecados solamente a Dios, nada más a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Ahora bien, fíjense, tenemos 3 tipos de pecados: chico, mediano y grande, como las tallas. ¿Cuáles son esos pecados? Miren, la transgresión, eso está en la Biblia. La transgresión, el pecado y la abominación o la iniquidad. La transgresión, el pecado y la iniquidad o también abominación. Ahora, ¿en qué consiste la transgresión? ¿Cuál es el pecado y cuál es la iniquidad o abominación? Vamos a ver. Aquí les traje un ejemplo. Resulta que sales a la calle y si te antojó tomarte una cerveza. Y te tomaste una cerveza. Y así como está la filosofía en el mundo, dice, una no es ninguna, 2 es media y 3 es una. Y como una no es ninguna, pues le echamos a la primera. La pregunta es esta: te tomaste una cerveza, cometiste pecado. Esa es una transgresión. ¿Y qué es una transgresión? Es una violación. Transgredir la ley es una violación. Entonces, te tomaste una cerveza. Pregunta, ¿cometiste pecado? Sí, transgresión. ¿Es una transgresión? Es un pecado. Es un pecado. Y lo hiciste por curiosidad, por error o por compromiso con tus amigos. Miren, cuando fui a la secundaria, me junté con uno de mis amigos que eran tremendos y me dice, Cerezo, vente, vamos a fumar. Iba yo en tercero o segundo de secundaria y me dice, vamos a fumar. Y yo, chamaquito ahí de 13, 14 años, pues vamos a fumar. Y que nos vamos atrás de la escuela y que saca unos cigarros de marca Baronet. ¿Los conocieron? ¿Sí? Sí. Y que saca los cigarros Baronet. Y ahí estamos con los cigarritos. Yo no sabía, pero ya aprendí a fumar. Entonces, ¿lo hice por un vicio? No. ¿Lo hice por qué? Por curiosidad. Por curiosidad. Ahora, ya de adulto, vas y te tomas una cerveza. O te enojaste y te tomas una cerveza. Que dicen que es bueno, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es eso? ¿Cometiste pecado? ¿Sí o no? Hasta ahí, no. Pero hiciste una violación. Es una transgresión.
Entonces veamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. ¿Qué nos dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ya le echaste alcohol a tu cuerpo, tomaste una cerveza y al tomar una cerveza, tú ya no vas a estar sobrio, es decir, ya no vas a estar 100% en tu juicio. Y la Biblia nos dice en Primera de Pedro 4:7, ayúdenme ustedes aquí. Primera de Pedro 4:7 en Reina Valera. Nos dice que debemos ser prudentes y debemos estar en nuestro juicio para que podamos velar y estar en oración. Primera de Pedro 4:7. ¿Cómo dice? Primero de Pedro 4:7 en versión nueva, versión internacional. Reina Valera, póngalo usted en Reina Valera, por favor. Primera de Pedro 4:7 en Reina Valera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Primero de Pedro 4:7 en versión Reina Valera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Dice que debemos de ser sobrios. Eso nos está diciendo, en otras palabras, que debemos estar en nuestro juicio. Cuando estaba leyendo esta cita bíblica, una vecina me decía, fíjese usted que mi hermana se tomó una cerveza y se fue en su coche y con tan mala vida que tuvo, que yo no le llamo suerte, porque para nosotros no hay suerte. Para ellos sí, para nosotros no. Y que llega y estaba el alcoholímetro en el crucero y que pasa el alcoholímetro y que sale positivo. Pero le dice, pero me tomó una cerveza. Sí, pero el aparato aquí detecta que viene usted en estado alcohólico. Punto. Entonces, el tomarse una cerveza, ya está usted violando la regla. ¿Se llama qué? Transgresión. Ahora bien, y la transgresión se va a convertir en pecado. Hasta ahí fue transgresión. Te tomaste una cerveza, violaste la regla. Bueno, si tomas constantemente la cerveza, hoy te tomaste una, mañana tomas las 3, pasado mañana tomas 5 y después ese hábito que te estás formando se convierte en pecado. Ya no fue transgresión. Ahora se llama ¿qué? Pecado. Ya estamos en el inciso B. ¿Cómo se llama ahora? Pecado. La repetición de la transgresión se convierte en ¿qué? En pecado. Pero ahora, no solamente te tomaste tus cervezas tú solo, sino que te encontraste con amigos. Y eso se da mucho en las reuniones, después de las reuniones sindicales de los maestros, pues se reúnen en la esquinita del pueblo a tomarse sus cervezas en conjunto. Y ya no se convierte ahora en pecado. La repetición del pecado ahora se convierte en iniquidad. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Primero fue transgresión. La repetición de la transgresión se convierte en pecado. La repetición del pecado ahora se convierte en ¿qué? Iniquidad. En iniquidad o abominación.
Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 15, en la nueva versión internacional. Y nos dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo. Fíjate cómo te está diciendo, ya te está señalando la Biblia. Y cuando pasas por la esquina, si eres conocido de los que están tomando y a ti te gusta, te dicen, vente amigo, tómate nomás una. Y ahí va ese amigo a tomarse una y una se convierte en dos y dos se convierten en tres y así sucesivamente. Y eso ya se convierte en una iniquidad. Ya se convierte en una abominación para el Señor. ¿Qué nos dice Habacuc 2:15, por favor? Habacuc 2:15, nueva versión internacional. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Porque pierden los valores. A través del alcohol se pierden los valores. Se pierde la moralidad, la honestidad. Si no hablabas groserías, las empiezas a hablar. Todo eso nos está ocasionando el alcohol. Primero fue la transgresión, se repite tantas veces la transgresión, se convierte en pecado. Y si repite mucho el pecado, se convierte en una iniquidad o abominación. Y ahorita hay muchos que viven en la abominación. Hay muchos que viven en la iniquidad y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no quieren leer la Biblia. Y están viviendo en la iniquidad. Miren, en unión libre. La persona que está viviendo en unión libre está viviendo en fornicación. ¿Por qué? Porque está violando las leyes. Y si tú estás viviendo en fornicación, ¿qué debes de hacer? Arreglar tu casa. Tienes que arreglar tu casa. Eso lo vamos a ver de que 8 días. De que 8 días el tema se llama la importancia de participar en la Santa Cena. Eso ya está hecho el tema para de que 8 días. Pero ahorita estamos mirando el testimonio del poder de Dios en tu vida. Ahorita están viviendo en unión libre, entonces estás viviendo en fornicación. ¿Y qué debes de hacer? Componer tu vida. Ahorita la debes de componer. Ahorita que estás entre los vivos. Porque dice el libro de Eclesiastés, a ver si me lo buscan. Más vale perro vivo que león muerto. Aún tenemos la esperanza porque ahorita estamos entre los vivos. Dice Eclesiastés, aún tenemos la esperanza. Viven en la droga. Dice, no lo encontré así. Es el libro de Eclesiastés. Viven en unión libre, están viviendo en fornicación. Viven en la droga. 9:4. 9:4. Veanlo, aquí está. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Dice, aún hay esperanza. Ahora sí. ¿En qué versión es? Reina Valera. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que si estás viviendo en unión libre, tienes la esperanza ahorita porque estás vivo. Que tienes que componer tu matrimonio. Ahora les voy a decir esto.
Todos nos bautizaron cuando éramos de 6 meses, o de 8 meses, o de 3 meses de edad, recién nacidos. ¿Qué fue lo que se hizo? Aceptaste a Cristo y te volviste a bautizar. Y ahora te bautizaste, tuviste ya el bautizo en agua. Pero llegaste a la edad adulta y te casaste por la Iglesia Católica. Lo vamos a ver también en ese tema de que 8 días. Lo vamos a ver. Porque te casaste por la Iglesia Católica y comiste abominación. ¿Qué dice ahí? Abominación. Pecado sobre pecado. Por lo tanto, tienes que volverte a casar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ver ese detalle. Vamos a ver. Viven en el asesinato, viven en la violencia sexual y también están viviendo en la homosexualidad. Eso se llama iniquidad. Se llama abominación. Y muchos, pero fíjense lo que vamos a decir aquí, pongan atención. Muchos de los hermanos en Cristo, Dios los sacó de la iniquidad. Dios los sacó de la abominación. En su infinita misericordia, Dios sacó a muchos pastores que eran borrachos. Y esa se llama ¿qué? Iniquidad. Y llegaron a los pies de Cristo. Y también quiero decirles a ustedes que Dios, en su infinita misericordia, me sacó a mí de la iniquidad. Porque también anduvimos por esas cosas. Dice la palabra de Dios, que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Entonces, a mí también me sacó de la iniquidad. Pero de una terrible iniquidad. Yo pensaba que no tenía eso cuando leí esto. Cuando el Señor me puso este tema, testimonio del poder de Dios en tu vida, dije, caray, pues si yo también estoy en este grupo. Y que hago mi reflexión de mi vida, y a mí también me sacó de la iniquidad el Señor. ¿Y saben por qué? Porque yo estaba casado y estaba separado. Yo estaba casado y estaba separado. Y así como estaba, me uní con otra mujer. Y yo pensaba que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque yo no sabía nada de la palabra de Dios. Yo no sabía nada. Así como estaba yo casado, estaba yo separado. Y me uní a otra mujer. Pero el Señor, así como estaba yo, me llamó a su palabra. Así como le pasó a la mujer adúltera, que conoció su corazón, que conoce su corazón, a mí también el Señor me llamó a su palabra, pero yo lo escuché. Pero hay otros que están en la iniquidad y no lo quieren escuchar. Y en la condición social que estaba, ¿cómo estaba yo? Casado y separado. Y estaba unido a otra mujer. Así que en esa condición social que yo estaba, me acerqué a Cristo. ¿Y qué creen? Cristo me aceptó. Yo le doy gracias a Dios. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Y entonces me convertí en su siervo.
Yo llevo de 2011 a la fecha, yo conozco del Señor. 9 más 4, 13. Llevo 13 años con el Señor. Llevo 7 años predicando el Evangelio. 3 años y medio ya con videos. Y así en mi situación social, el Señor me aceptó. Y después compuse mi casa. Me convertí en su siervo y empecé a predicar su Evangelio. Pero ¿cómo estaba yo? Yo estaba casado. Y estaba yo separado y estaba unido con otra mujer. ¿En qué situación estaba yo ahí? En la iniquidad. Yo estaba en la iniquidad. Y yo no sabía, yo no lo sabía. Pero de pronto el Señor me lo hace notar. Al final de una predicación me hace notar el Señor de manera muy severa, búscame la imagen, hijo, de una manera muy severa, de una manera muy fuerte, de una manera muy contundente, me hizo notar el Señor que yo estaba mal. Te aseguro que si me lo dice otra persona, a lo mejor ni le voy a entender. Pero cuando me lo hace notar el Señor, me lo hizo notar. Y aquí está, después de predicar la palabra de Dios, yo tuve una aparición. Y eso me hizo a mí reaccionar porque lo sufrí. Lo sufrí un gran escozor. Lo supo mi pastor, me llevó con otro pastor y me dijo, hermano, tú tienes una ventana al infierno. Porque estaba yo viviendo ¿en qué? En la iniquidad. Como estaba yo casado, yo estaba separado, yo me tenía que, y estaba unido con otra mujer, yo tenía que componer mi casa. Y por lo tanto, pedí el divorcio a aquella mujer. Pero como habíamos procreado una hija, me dice, te voy a dar el divorcio, pero me demandó por pensión alimenticia. Fíjense. Me demandó por pensión alimenticia. ¿De dónde venía yo? De la iniquidad. De ahí venía yo. Entonces, busqué una licenciada. Esa licenciada llevó otro compañero también que es licenciado. Y fuimos a la demanda. Y en la demanda me dice el señor juez, vas a dar el 35% de descuento de tu sueldo. Pero cuando yo ya estaba en ese proceso, yo ya llevaba meses pidiéndole al Señor que me ayudara a arreglar mi casa. No fue de momento, no fue de momento. Yo ya llevaba meses pidiéndole al Señor que me ayudara a arreglar mi matrimonio. Porque yo una ocasión, aquí en Tepeaca, ya estábamos juntos con mi esposa, yo me arrodillé al Señor, en donde estábamos viviendo, me arrodillé al Señor y le dije, Señor, sácame de donde estoy. Yo no soy ese tipo de personas que tengo aquí, que tengo acá, que tengo. No, Señor, tú conoces mi pensar, tú conoces mi corazón. Es por eso que el Señor se compadeció de mí. Entonces, esa mañana que el juez me dijo, te voy a descontar el 35%, en la tarde yo volví a clamar al Señor y en la noche también. Pero me dijo la licenciada, dice, maestro, mañana venimos a hablar con el juez porque ahorita no se puede.
Y al otro día arreglo la camioneta y aquí hermanos, en este lugar, yo recibo palabra de Dios. En este lugar, aquí en la cochera. Por eso lo estoy expresando, porque fue revelación. Y me dice el Señor, Pepito, confía en mí. Eso me dijo el Señor. Pepito, confía en mí. Híjoles, pues está difícil que yo, así como que no, porque no lo ves. Y Dios es espíritu, y yo no lo veía, pero el Señor me dice, Pepito, confía en mí. Cuando llegamos a ver al juez, me dice el licenciado compañero de la licenciada, me dice, maestro, no se bajen de la camioneta, yo voy a hablar con el juez. Y a los 5 minutos sí que regresa rápido y que me dice, maestro, el juez quiere hablar con usted. Pues sí que me bajo y que voy para allá. Y que me dice, ¿y qué creen que hizo el juez? Me puso el brazo en mi espalda, así de camaradas, así, como dijeron, como grandes amigos. Me puso el brazo en mi hombro y me dice, no se preocupe, maestro, le voy a poner el 18% de presión alimenticia. ¿Y qué cosa me dijo el Señor? No te preocupes. Confía en mí. Por eso se lo estoy contando. Porque el Señor me sacó de la iniquidad. ¿Gloria a quién? Al único Dios verdadero. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor. El Señor vio mi arrepentimiento y me ayudó a componer mi casa. ¿Por qué? Porque entonces, ya teniendo el divorcio, compuse mi casa. Me casé por lo civil y me casé por la iglesia. Y ahora, dice el tema, ahora soy testimonio del poder de Dios en mi casa. Soy testimonio del poder de Dios en mi persona y soy testimonio del poder de Dios en mi familia. ¿Pero qué vio el Señor? Arrepentimiento. El Señor me sacó ¿de dónde? De la iniquidad. ¿Y qué le podemos decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Ahora bien, yo voy a terminar. Voy a terminar con este punto. Dice, al principio del mes de febrero de este año 2024, me sale un espolón en el pie derecho y otro espolón en el pie izquierdo. ¿Cómo se llaman esos espolones? Calcáreos, ¿no? Sí, son calcáreos. Calcáreos, ¿verdad? Bueno, el derecho se va quitando, pero el espolón del lado izquierdo me empezó a doler bastante. Ahora bien, me dice mi esposa, vamos a ver al médico, y yo, necio, no quería. Entonces, como el dolor aumentó, le dije, bueno, vamos a ver al médico, y que vamos a ver al médico ortopedista, y que le medio soba al pie izquierdo porque el derecho ni lo tocó. ¿Y qué creen? No sané. Seguí con el dolor que tenía. Llegó un momento, les digo a ustedes porque lo pueden hacer ustedes. Llegó un momento en que no soportaba yo el dolor. Caminaba de aquí a la escuela y ya me dolía bastante, pero yo no falseaba. Yo caminaba bien y con más fuerza. Y como vi cómo le sobó el médico y que me buscó un palo de trapeador y le machacaba yo en el piso y que se quitara el espolón, y no se quitó. Me conseguí una piedra de río y con piedra de río le machacaba y no se quitó. Hasta que por fin me arrodillé al Señor y le dije al Señor,
El dolor ya estaba muy fuerte y yo le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, porque el ortopedista no pudo, si tú me sanas, yo voy a dar testimonio en la congregación y por eso lo estoy haciendo. Voy a dar testimonio en la congregación y en una de mis predicaciones que tú me has permitido hacer, voy a mencionar que tú me sanaste. Y a la semana siguiente me dice mi esposa, vamos a jugar basquetbol, porque mi esposa no veía que yo me quejara. Dice, vamos a jugar basquetbol. Le digo, pues vamos y que nos vamos a la cancha Clachi. Llegando a la cancha Clachi, ¡pum! Doy un salto y caigo en el pie izquierdo, pero parado, no me caí. O sea, el salto pues fue de planta. ¡Paz! ¿Y qué creen? Me dolió, pero de una manera exagerada. Terrible que fue el dolor. Terrible. Y me dice mi esposa, ven, te ayudo, te voy a sentar. Le digo, no, vamos a seguir jugando básquetbol. Aún así. Ya después que me compro las pastillas que me había recetado el ortopedista, y sí, me las tomé. Y ahora sí, me compré las pastillas y quiero decirles a ustedes que ya no tengo nada. Gloria a Dios. Les voy a mostrar a ustedes las radiografías. Miren, aquí está. La radiografía del lado izquierdo de cuando me tomaron la radiografía. Aquí está de mis pies. No lo veo. Ah, sí, está hacia arriba. Bueno, aquí está el espolón. Aquí súbele. Pero vean ustedes, ¿esta es la última, hijo? No. Me fui a tomar la última radiografía el día jueves de esta semana. ¿Y saben por qué? Porque hace 8 días fui a predicar a Chietla y me dice un hermano, me dice, oye, hermano, ven, tuve una revelación. Digo, ¿cuál? Me dijo el Señor que pidieras perdón, porque estás en pecado. Y que me acuerdo, le prometí al Señor que iba yo a dar testimonio que el Señor ya me había sanado. ¿Y qué creen? Como ya estaba yo sano, no le cumplía. No le cumplía. Y me dijo el hermano, ¿estás en pecado? Dice, sí. Dije, sí, cierto. No le he cumplido a mi Señor. Y el día jueves, este jueves de la semana pasada, y que me voy a tomar la radiografía del pie izquierdo. Hermanos, ya no tengo nada. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Ahora bien, ¿pero qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver el libro entonces de aquí, el libro de, vamos a ver, Eclesiastés 5:4 en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo nos dicen? 5:4. Eclesiastés 5:4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Amén. Entonces, el Señor lo dice muy claro. ¿Qué versión es? Nueva traducción. Lo dice muy claro. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Cúmplela. Cúmplela,
porque también el Señor te disciplina. ¿Y sabes cómo te disciplina? El Señor me mandó un dolor bien fuerte, ¿verdad, hermana? El Señor me mandó un dolor bien fuerte. La hermana me curó 3 ocasiones y me recetó 3 inyecciones y yo estaba bien. Pero pasaba el efecto y venía otra vez el dolor. Y me decía la hermana, ¿cómo sigues? Le digo, pues bien mientras no me inyecto. Y mal cuando dejo de inyectarme. Y le digo, dice, ahora póngase otra inyección. Le digo, mire, ya no voy a poner ninguna inyección, ni voy a tomar ya nada. ¿Se lo dije, hermana? Ya no voy a tomar nada. Púmbale. Y que me acuerdo, digo, el Señor disciplina. Entonces nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. A ver, búscame Hebreos 12:6, nueva traducción viviente. ¿Cómo dice? El Señor disciplina a los que aman. Entonces, si el Señor me manda un gran dolor en la cintura, es porque yo no le había cumplido. Hermanos, hay que cumplir. Lo que le prometan a Dios, cúmplanlo. ¿Cómo dice? Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6, en nueva traducción viviente. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces yo soy su hijo. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Aplausos a nuestro Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver algo que les traje con mucho amor. La parábola de la viuda y el juez injusto. Búscamelo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Reina Valera, hasta el 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Necesidad de qué? De orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y no qué? Y no desmayar. ¿Cómo dice el 2? Por favor, hermanos. Yo digo el 1, usted el 2. Muy bien. El 2, diciendo, había en la ciudad En una ciudad. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. No le tenía temor a Dios y tampoco respetaba al hombre. Y dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién decía eso? La viuda. ¿A quién le decía? Al juez. Le iba a pedir justicia. Seguimos. 4. Y él no quiso por ningún tiempo. Por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me molesta? ¿Por qué esta viuda me molesta? Dice, ¿dónde voy? Me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dice el juez. O sea, era injusto. Era el juez injusto. Seguimos. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. A ver, ¿qué cosa dijo el juez injusto? ¿Yo? Sí. ¿Y acaso Dios? No. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Eso. Bájate al 5. Sí. Al 5. Y sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Eso nos da a conocer de que si tú insistes al Señor, no es que el Señor sea injusto, no, el Señor es el Dios justo. Pero si tú le insistes, el Señor te va a responder. Amén. Y nos dice el 6, el 5, sin embargo, porque esta viuda me molesta, a todos los días me viene a molestar, dice el juez injusto, entonces le voy a hacer justicia.
No sea que venga más seguido y me agote mi paciencia, me haga enojar. Y dice el 6, oíd lo que dijo el juez. Debemos de tomar en cuenta eso. Debemos de ser insistentes con nuestro Dios. Insistentes. Y dice el 8. 7. El 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, y dice el Señor, te aseguro que pronto te va a hacer justicia. Así que, hermanos, no debemos de desmayar. Tenemos a nuestro enfermito, a nuestra enfermita en casa. Debemos de pedirle todos los días, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, haciendo ayuno, alabanza, oración. A mí me sacó de la iniquidad y eso es un ejemplo que debemos de servir al Señor. Debemos de servir al Señor todos los días, mañana, tarde y noche. Aquí está la revelación de la promesa que Dios me hizo. Dice el Señor, confía en mí. Y debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar. Debemos de confiar en el Señor. Dice, cuando le hagas una promesa a Dios, dice Eclesiastés 5:4, no tardes en cumplirla, cúmplela. Porque Dios te ama. Y si te ama, también te va a castigar. Por indisciplinado. Gloria a Dios. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos. Por favor, aplauso al Señor. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos predicar los misterios de tu Evangelio y darnos a conocer que la humanidad está viviendo en la abominación, está viviendo en la iniquidad. Y solamente, Señor, tu palabra, solamente la fe en ti, Señor, nos puedes sacar de ese gran pecado, porque la iniquidad o abominación es la ofensa del pecado más profundo contra Dios. Y decía aquí una alabanza, hazme, Señor, un ser nuevo, aunque tenga yo poca edad, mediana edad o mucha edad, hazme nuevo otra vez. Hazme nuevo otra vez, Señor. Por eso es que tú puedes recibir a Cristo una vez más. Lo recibiste ayer, bueno, recíbelo hoy. Hazme nuevo una vez más. A ver, dígale al Señor fuerte, Señor, hazme nuevo. Hazme nuevo. Una vez más. No tomes en cuenta mi edad. Señor, tú conoces mi corazón. Y te pido perdón, Señor, por mis transgresiones. Te pido perdón, Señor, por la repetición de mi transgresión que se convirtió en pecado. Te pido perdón, Señor, por la repetición del pecado que se convirtió en iniquidad o abominación. Por eso el día de hoy yo te acepto, oh Cristo Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón, Señor, suplicándote tengas misericordia de mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y me ayudes a ser tu siervo y servirte de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, porque has puesto mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque has aceptado a un arrepentido por todas las transgresiones y pecado y iniquidad que hizo. En Cristo Jesús, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, yo he quedado limpio. Y mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios.
Gracias, Padre Celestial, porque en Cristo Jesús un alma se ha salvado. Gracias, Señor, te damos tu iglesia. El Señor viene pronto, te da gracias y te agradece, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Y le vamos a dar la bendición de nuestro Dios Todopoderoso a todos los que hayan visto este video y quieran recibir la bendición de Dios. Dice el número de Números, capítulo 6, versículo 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibimos tu bendición y la paz que tú nos das. Amén. Y nosotros decimos amén. Que Dios los bendiga. Aplauso al Señor. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena.